Damos inicio a nuestra segunda entrevista de esta mañana de cara a las próximas elecciones que van a tener 200.000 votantes más en un largo proceso que va a arrancar en junio con las elecciones internas y que culmina en 2020 con las elecciones municipales. Por eso hablamos hoy con el ministro de la Corte Electoral, Wilfredo Prenco, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo anda? Gracias, muy bien. Bueno, ¿cómo se prepara la Corte Electoral para este desafío? Nuevos votantes, vamos a recordar los plazos para este largo periplo que arranca. ¿Cómo no? Bueno, la Corte ha trabajado muy intensamente a lo largo del año pasado porque es un ciclo muy largo el que se viene, un ciclo largo y que empieza además con el acto electoral más complejo, que es el de las elecciones internas de los partidos políticos. ¿Es el más complejo de todos? Sin duda, es el más complejo de todos. En primer lugar, elecciones múltiples son. Porque son elecciones simultáneas de todos los partidos que participan en la elección. En segundo lugar, porque proliferan las hojas de votación, se constituyen a veces incluso agrupaciones solo para esa elección, que después desaparecen. Y en tercer lugar, porque el escrutinio que se hace en cada mesa es un escrutinio general del circuito y después procede el escrutinio particularizado dentro de cada partido, tanto para el precandidato como para el órgano nacional como el órgano departamental. Es decir, que tiene complejidades varias y por eso decimos que es el acto electoral más difícil con el que comenzamos el ciclo electoral. Por eso lo venimos preparando ya con tiempo y por supuesto ya empiezan a correr plazos. El primer plazo que quiero señalar es el próximo 31 de enero, estamos muy cerca, ya estamos en el mes en el que una agrupación de personas que quiere constituirse en partido político tiene el plazo hasta el 31 de enero para solicitar a la Corte su registro. Para registrarse como partido. Efectivamente, como partido. Hoy tenemos 10 partidos políticos o que participaron en la elección anterior y renovaron en este periodo sus autoridades y partidos políticos que fueron reconocidos en este periodo. ¿Cuándo muere un partido político ante la Corte? Bueno, hay distintas circunstancias. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El Partido de los Trabajadores, que participó en la última elección nacional, hasta ahora no ha renovado sus autoridades para este periodo y por lo tanto, si no lo hace, no podrá participar en las próximas elecciones. Partidos reconocidos que no integren listas de candidatos al órgano deliberativo nacional en la elección interna con por lo menos 500 candidatos, tampoco podrán participar en esa elección y tampoco naturalmente en la elección nacional, porque es preceptivo que participen en la elección interna para que puedan presentar candidatos a la elección nacional. Son dos ejemplos que indican cuando un partido político no participa ya más y tendrá que esperar un nuevo periodo para volver a constituirse como tal. Entonces el primer plazo que vence es el del 31 de enero para los partidos políticos. ¿Qué le sigue? Bien, el siguiente plazo muy importante es el próximo 15 de abril y esto refiere ya a los futuros electores. Los nuevos votantes. A los nuevos votantes, efectivamente, tienen plazo hasta ese día, el 15 de abril del 2019, para poder inscribirse, es decir, para solicitar su incorporación al Registro Cívico Nacional y obtener su credencial cívica. También ese mismo día vence el plazo para traslados departamentales, es decir, dentro del departamento, si uno se cambia de barrio, se muda de barrio y quiere una credencial con una serie y número que corresponde al barrio a donde se está mudando, también puede hacerlo solo hasta el 15 de abril. En cambio, ¿cambio nacional? En cambio, si es un cambio interdepartamental, es decir, de un departamento a otro, entonces van a quedar 15 días más, hasta el 30 de abril, para poder hacer ese trámite. ¿Qué pasa si una persona ya tiene 18 años, o sea, está en condiciones de votar y no respeta los plazos? O sea, llega a las elecciones y no vota. Bueno, en primer lugar no va a estar en el padrón. Naturalmente, porque al no solicitar su incorporación al registro cívico, no va a estar en el padrón. Es muy probable que para determinados trámites, sobre todo a nivel del Estado, se le requiera credencial cívica y al no tenerla, naturalmente, no va a poder, por ejemplo, ingresar en la administración pública como funcionario público. Esa es una de las consecuencias más claras, más evidentes que tiene el no haber tramitado la credencial cívica durante el periodo correspondiente. Pero quiero aclarar, porque esto es muy importante en materia de plazos, que el 29 de marzo, es decir, 16 días antes
de cerrarse el periodo inscripcional, se va a cerrar fictamente, de modo ficto, el padrón electoral para las elecciones internas de los partidos. Es decir, sea que podrá votar ese nuevo inscripto para las nacionales, pero no para las internas. Sin duda. No va a poder participar en la interna. Es buen dato. Si se inscribe después del 29 de marzo, incluso si se inscribe antes, pero su trámite, porque el trámite lleva días, no culminó, tampoco va a poder podrá votar en las internas. Es decir, el 29 de marzo se cierra el padrón para todos aquellos expedientes inscripcionales que hayan sido aceptados y distribuidos en los distintos registros del registro civil. O sea que un nuevo elector, para poder votar en las internas y comenzar a hacer uso de su derecho cívico, deberá inscribirse en los primeros días de marzo. Es lo conveniente, naturalmente. Naturalmente, esos serían los últimos días. Dejar de lado la uruguayés. Todo va a depender también de la cantidad de gente que se inscriba. ¿Ustedes hablan de más de 200.000 nuevos electores? 200.000 nuevos inscriptos al 1 de enero de este año. Es decir que todavía nos queda hasta el 15 de abril. Va a haber muchos más, seguramente. Estamos en un promedio de un 80% de las previsiones que se han hecho en materia de inscripción cívica. Depende de los departamentos. Todo esto se calcula sobre la base de la cantidad de nacimientos producidos en el periodo con referencia a la edad para votar. Y bueno, hay departamentos en los que, por ejemplo, ya se ha superado el 100% de las previsiones hechas. O sea que el 80% de esa franja etaria que le tocaría votar ya está en trámite. No, el 80% faltaría el 20% por inscribir. Falta el 20%, efectivamente. pero vamos bastante bien entonces. Sí, vamos muy bien, sin duda. Bueno, Penco, y a nivel de lo que es la mecánica electoral el ciclo electoral es largo, hay discusión a nivel político si conviene o no acortar el ciclo electoral o eventualmente mirar las elecciones a nivel departamental y buscar algunas alternativas. ¿Qué tan largo es el ciclo electoral nuestro respecto de otros países? Sin duda es uno de los más largos del continente. Eso no me cabe la menor duda. Conozco todos los sistemas electorales de nuestro continente y este es el más largo seguramente. Aun cuando no tenemos divididas, diferenciadas las elecciones presidenciales de las legislativas, que en algunos países están diferenciadas. Incluso hay también integraciones parciales de congresos en determinada fecha y se renueva también parcialmente ese congreso en una fecha diferente, pero eso se hace a lo largo de un periodo muy largo y de modo muy distanciados. En cambio nosotros tenemos un año, prácticamente un año continuado de actos electorales que siguen. Pero si me permite, porque esto es muy importante con respecto al tema que estamos considerando anteriormente, que es la inscripción cívica, también tienen derecho a inscribirse, pero solo hasta el 15 de abril, aquellos que cumplan 18 años al 30 de mayo del 2020. Es decir, en mayo del 2020 será la elección departamental y municipal, y por lo tanto quienes cumplan 18 años, a esa fecha podrán inscribirse, pero ahora. No se les va a entregar la credencial inmediatamente porque no pueden participar en la elección nacional si cumplen años después del 27 de octubre. No se les entregará la credencial este año, se les entregará después para que puedan votar en la departamental, pero tienen que inscribirse ahora, porque el periodo inscripcional vence el 15 de abril para todas las elecciones, no solo para las nacionales, sino también para las departamentales. Y ya que estamos en estos temas, y hemos tenido una corriente migratoria pero muy importante en los últimos años, particularmente en el último tiempo, pero en los últimos años, y se ha generado determinadas discusiones sobre el derecho al sufragio que tienen los extranjeros que se radican en nuestro país. ¿Quién puede votar de estos extranjeros que han llegado a Uruguay? ¿Qué plazos deben tener? ¿Qué tipo de circunstancias tienen que cumplir para poder votar en las elecciones nacionales? Bueno, en primer lugar, hay requisitos que establece la Constitución para poder ser ciudadano legal, de 3 o 5 años de residencia habitual en el país, según tenga o no familia constituida. 3 años para quienes tienen familia constituida
5 años para quienes no la tienen. En esos dos casos tendrá que aportar otro tipo de pruebas que tiene que ver fundamentalmente con el arraigo, y esto es estudiado a nivel de la Corte Electoral primero en un procedimiento que está minuciosamente establecido a nivel tanto legal como reglamentario. Después va a estudio de una comisión de ministros que a su vez es la que aconseja a la Corte si otorga o no la ciudadanía legal en cada caso. En el caso de que se otorgue, entonces la Corte extiende una carta de ciudadanía legal, pero eso no le da derecho a ejercer el sufragio. Tiene que esperar un nuevo periodo para poder inscribirse en el Registro Cívico Nacional. Es decir, que seguramente pasan por lo menos entre 8 o 10 años antes después de solicitar su ciudadanía para poder ejercer los derechos cívicos. ¿Y ha crecido la cantidad de extranjeros que han...? No, se mantiene... Bueno, la cantidad de extranjeros sí, pero para este periodo tenemos aproximadamente unos 700 inscripciones cívicas nuevas en materia de ciudadanía. Probablemente para el próximo ciclo electoral, no este, allí sí. Ahí puede efectivamente plantearse, pero allí naturalmente va a haber un arraigo, una incorporación mucho más plena de ese ciudadano, ese extranjero que se ha convertido en ciudadano legal. Lo que sí se ha multiplicado es la cantidad de solicitudes de avecinamiento, que son la de hijos de padres o madres uruguayos que nacieron fuera del país. Ellos son ciudadanos naturales, sí, pero se tienen que avecinar al Uruguay, tienen que llegar al Uruguay, probar ese avecinamiento y con ese avecinamiento pueden inscribirse. ¿De cuántos estamos hablando? Bueno, no tengo en este momento cifras estrictas, pero reitero, no son ciudadanos legales, no son extranjeros, son uruguayos que obtienen su ciudadanía legal, natural, y por lo tanto se incorporan al padrón general. Bien, en el final, antes de despedirlo, queremos preguntarle por una app, una tecnología que van a desarrollar concretamente para estas elecciones. Sí, efectivamente, tenemos una tablet que se va a distribuir en todas las comisiones receptoras de votos, con una aplicación que se ha elaborado especialmente para atender al elector, es decir, que cuando el elector se acerque a la comisión, exhiba su credencial, se va a buscar su nombre en esa aplicación que va a aparecer inmediatamente en la pantalla digitando la serie y número, y se va a ir conformando la lista de votantes de esa manera, los votantes que votan observados, los que no votan no observados, y después a la hora del escrutinio, y esto es lo más importante, se van a incorporar los números de las hojas de votación o la condición de anulados o en blanco que del escrutinio surjan. Todo eso la aplicación va a procesar esa información. Va a reducir los tiempos. Y va a reducir efectivamente los tiempos, pero siempre poniendo la tecnología al servicio del sistema electoral uruguayo. Y todo se va a llevar por escrito, las actas se van a llevar por escrito, va a haber un escrutinio manual como ha habido siempre. Es decir, que estos datos ayudan a hacer más rápido, más rápidos la transmisión de resultados, pero las garantías serán las mismas. Penco, el ciclo electoral es largo, tendremos tiempo para seguir conversando seguramente. Le agradecemos mucho por acompañarnos esta mañana. Con mucho gusto. Vamos a la pausa.